Muy bien. Bienvenidos a Detox Teológica, en el cual el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy vamos a ver la sesión 147, Hebreos 11, continuamos con el capítulo 11 y la parte 11 también, y la sección de la tipología, la número 4. Entonces vamos a continuar retomando algunos conceptos de lo que habíamos hablado anteriormente de José. Principalmente cuando habíamos hablado hasta el propio sueño que José tiene cuando todos los hermanos se van a inclinar delante de él y también los padres. Y esto de una otra manera se va a cumplir cuando está él en Egipto y llegan los hermanos y entonces los hermanos se inclinan. Pero esta inclinación, como decía, también apunta obviamente al final que veíamos en Filipenses, que toda rodilla, ¿verdad? Tendrá que inclinarse delante de Dios, de los que están en el cielo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Quiere decir en todas partes para que reconozca. Entonces, ese sueño es una sombra que apunta a Cristo en su modo de cumplimiento. ¿Ok? Y también una de las cosas que quería comentar aquí, y este es Santiago 1 y Judas 1, estos dos apóstoles son hermanos de Jesucristo, es decir, o sea, sabemos que, y esto lo podemos ver también en los evangelios, ahí en el primer capítulo, creo que es de Lucas, o Mateo, no me acuerdo cuál uno de los dos, pero ahí habla que ciertamente María fue virgen cuando concibió. Por eso su concepción es también milagrosa, al igual que la que fue con esta Sara cuando nace Isaac, y por eso existe esa similitud. La diferencia va a ser aquí, como decía también, la cuestión de la edad, que es también difícil. Esta Sara, que ya era una mujer, pues ya no tenía, no, era estéril, y era grande, 90 años, y entonces ya no podría, las probabilidades eran cero. Entonces, al igual que ella, como María, son cosas de una concepción milagrosa, por Dios en este caso, ¿no? Entonces, ella está esta similitud. Pero después, María y José, por eso después decía que no conoció a varón, entonces no tenían relaciones. Entonces, después de esto, dice, y después conoció a José. Entonces, quiere decir que después tuvieron más familia. Y uno de los hermanos es Santiago y el otro es Judas. No es Judas el Iscariote, ese es otro Judas. Pero estos dos son hermanos y observemos cómo, primeramente, estos dos hermanos no se refieren y mi hermano, medio hermano si quieren verlo así, pero el hermano Jesús, no, se dirigen como Santiago dice, siervo de Dios y del Señor. Entonces hay una reverencia de los mismos hermanos hacia Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces ambos tienen esta reverencia delante de ven a Jesucristo como el Señor en esto. María, como también le decía a Jesucristo, Señor, ¿ok? Le decía Señor a él, perdón. Entonces, hay esta reverencia al igual como se tuvo con José, que es una tipología, apunta también a Jesucristo. Entonces, estos son los dos versículos que yo quería aquí nada más continuar. Ahora bien, en el siguiente parte me voy a regresar nuevamente a tomar un poquito de Génesis 27, que es la historia de Isaac y de Isaac, sus dos hijos y su esposa Rebeca. Cuando Rebeca está embarazada, Dios hace una selección, ¿ok? Esto es importante entender y verlo. Dios hace una selección entre los dos hermanos, entre Esaú y Jacob. Lo hace a él y después dice que el mayor va a servir al menor. Quiere decir que desde entonces Dios seleccionó a uno y al otro no. Entonces al otro dice,
amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Entonces, hay una selección desde antes y claramente también vemos que la selección no tiene nada que ver con lo que ellos pudieran ser, porque estaban en gestación y no hay manera de que pudiéramos decir a alguien, no, pues es que pecó Jacob o pecó Esaú o hizo bien a Jacob y también hizo bien a Esaú. No podemos decir nada de ellos en esto. Entonces, hay en sí ya, y eso es importante, al que va a bendecir, la bendición va a venir a Jacob. Entonces, la historia no nos debe de sorprender mucho, aunque no se ve esto, ¿verdad? Pero ahorita ya lo estamos viendo, no nos debe de sorprender mucho que al que va tramposamente a bendecir es a Jacob. Y tramposamente porque vemos cómo usurpa el lugar de Esaú como el primogénito. Y decía que Jacob quiere decir talón o también usurpador, de las dos, pero el talón lo pone porque es precisamente cuando van naciendo, nace Jacob agarrándolo a Esaú desde el talón. Desde entonces, él quería ser el primero y tomar el lugar de Esaú. ¿Ok? Esa es parte, y por eso se le llama ahí también Jacob, que es usurpador, el que toma el lugar, y fíjense, insisto que observemos, el que toma el lugar del que era primero, porque el que era primero es el que recibía más. Entonces, ahora, en este capítulo, que voy a leer, vean, voy a enfatizar dos puntos. Uno, en primer lugar, que hay una selección de hijos y una preferencia de hijos, tanto del papá como de la mamá. Los dos tienen un preferido. Entonces dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, porque ya no veía, llamó a Esaú, su hijo mayor, en su hijo, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí, y él le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Ok, él sabía que ya iba a morir, ¿verdad? Ya presentía y todo lo sabía. Y Rebeca estaba oyendo, vemos que la trama, este, jugada chueca, por decirlo así, no está nada más en Jacob, está también la mamá, porque la mamá quería y prefería a Jacob. Estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y fíjense bien esa distinción. No dice cuando hablaba Isaac a Esaú, nuestro hijo. No, dice su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. ¿Okay? Entonces Rebeca habló a Jacob y vean ahorita su hijo, o sea, vean que este es como mi preferido y este es mi preferido. Entonces el preferido del papá es Esaú y es el que en teoría es el primero, ciertamente, pero la promesa ya se le había dado a Rebeca que el menor iba a ser mayor, iba a servir al menor. Entonces habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, entonces ella es la que inicia toda esta trama, ¿no? De engaño. ¿Okay? El engaño no nada más es de Jacob, también es de Rebeca. Entonces, aquí algo importante es de que todo esto es, si lo queremos ver, erróneo en el sentido de las acciones son equivocadas, pero aún así Dios va a dar la bendición. La bendición no depende de la acción de ellos, sino de que el que Dios decide bendecir. Entonces, y eso también Pablo lo habla en Romanos, ¿no? O sea, ahí en el 10, ¿no? No es el que corre, ni el que quiere, ni nada, sino el que Dios tiene misericordia, el que Dios decide. Pero aquí veamos que como la mamá le dice, entonces, escuchó al padre,
que hablaba con tu hermano, no, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová. Entonces vean que aquí está viendo la bendición que le correspondería al primogénito. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, a la mamá, en lo que te mando. Ve ahora, y fíjense la trama de la mamá, ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso. O sea, se da cuenta él de que pues o sea, no va a ser tan fácil. En primer lugar, entre los, uno era aparentemente hiper velludo, porque pues se pone la piel del animal y pues estaba casi como si fuera un oso, ¿no? Y el otro, Jacob, no tenía, es lampiño. Y ambos hermanos, ¿no? Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Realmente era el burlador, ¿ok? Pero vean que Dios va a bendecir al que es el burlador, al que no merece ser bendecido. Y traeré sobre mí maldición y no bendición. Su madre le respondió, ¿verdad? Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Parece película esto, ¿no? Así de la televisión, ¿no? Esa trama que se te anda, ¿no? Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Toda la trama la está teniendo. Jacob todavía no, digamos, desarrollaba esa habilidad, ¿no? De ser el burlador, ¿no? El que iba realmente a tomar esto, porque así fue su vida, ¿no? Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. O sea, tenía la piel. Esaú ha de haber estado, pero bastante velludo. Casi como un oso, ¿no? Entonces, espera tantito, entonces, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo, ya lo preparó, ¿ok? Entonces, esto es, él va, y entonces se fue a su padre y dijo, Padre mío, e Isaac respondió, heme aquí. Observen bien aquí. Ya está ahí y él ya no ve, pero tampoco nos quiere decir que estaba ahí totalmente perdido. Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. O sea, todo el trama ya se lo sabía y pues lo quiso y realmente lo está engañando. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? O sea, tonto no. Y él respondió, porque Jehová tu Dios, vean todavía la mentira que antecede a todo, o las mentiras, ¿verdad? No nada más una. Pero, y va a venir la bendición, porque Jehová tu Dios, dice, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Híjole, o sea, y fue la mamá. E Isaac dijo a Jacob, o sea, ahora el papá, acércate ahora y te palparé, porque no veía, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Fíjense bien que tenía aquí sus dudas. No era una persona que no, pues ya lo hiciste, ya lo toqué y se acabó. Y se acercó Jehová, Jacob, a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob. Oía bien, pero las manos de Esaú. ¿Ok? Lo pongo de rojo porque lo voy a explicar un poquito más. Me voy a regresar, pero voy a seguir con esta. Y después, en el 23, y no le conoció.
Ok, aquí voy a explicar ahorita me voy a regresar y voy a explicar eso de, realmente no lo conoce, porque lo sigue bendiciendo, pero tiene esa duda y continúa. El hecho que haya dudado, podrían haber dicho, no, ¿sabes qué? Espérame, te oigo como Jacob, pero eres Esaú. Por lo tanto, a ver, quiero que me aclare. No, él continúa por la cuestión de la bendición. Entonces, después le dijo, en 24, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamele y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo. Entonces, esta aquí es lo que voy a explicar un poquito más. En primer lugar, cuando él se acerca a, a su padre Isaac, lo ve, pero él continúa con esta bendición, sabiendo que muy probablemente no es, pero eh, el, la bendición que va a dar va cumpliendo el plan de Dios que le promete a Rebeca que el mayor va a servir al menor. Ok, de una u otra manera, esto está en sí cumpliéndose lo que Dios está diciendo. La bendición que tiene aquí en esto es viendo cómo, por ejemplo, apunta a Jesucristo, que él es el que está suplantando al primogénito, ¿ok? Al que, al que está mintiendo, porque el bueno de la película era Saúl. O sea, él no había hecho nada, digamos así, que lo culpara, que estuviera, no quiero decir que no, ningún pecado, pero no, él no hizo nada. Al igual que lo que está pasando y lo que pasa después con Jesucristo, nosotros siendo completamente la actitud de mentirosos de toda esta situación, al igual que Jacob, que no merecíamos la bendición, sino que Dios permite el cambio, la sustitución entre Isaac, perdón, de Jacob a Esaú, al igual que nosotros, pero ya dada en Cristo, ok, esta la permite, pero eso también está apuntando a nuestra completa sustitución. Ahora bien, cuando se viste, y esto es también a lo mejor un poquito, y lo digo bien claro, a lo mejor un poco estirando las cosas, pero sigue siendo teológico. Sabemos que cuando los viste, fíjense bien, cuando alguien en la Biblia dice vestir, es justifica, ¿ok? Entonces, él está de una otra manera, con el primogénito, con esta vestidura, justificándolo a, a este, a, a, a Jacob, porque esto va apuntando otra vez en esta cuestión de sustitución que es al hijo, ¿ok? Y después aquí vemos que cuando le dice acércate ahora, ahí en el 26, y bésame, hijo mío, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos. Este olor de sus vestidos, ciertamente, obviamente huele a lo de Saúl, pero va apuntando hacia el olor de Jesucristo, ¿ok? Que apuntado, y por eso viendo hacia el hijo, viendo hacia Esaú, bendice a Jacob. Y entonces aquí nosotros, Dios Padre, viendo en Cristo, recibimos nosotros la bendición. También la última es de que más adelante, aunque ya no lo tengo este versículo, cuando se entera Esaú, ciertamente con derecho de venganza, digámoslo así, si se puede decir en esa manera, de derecho de venganza, pues es medio raro, porque se da cuenta que fue suplantado y la bendición no fue a ella, pero vean que Isaac no retira la bendición, sino que la mantiene. ¿Ok? Entonces aquí es la bendición
es dada realmente al que no merecía ser bendecido, igual que nosotros. Y también la bendición no se le quita, ¿ok? Tampoco se quita en nosotros. O sea, todo esto va apuntando en este caso a esta obra de la cruz, ¿ok? Entonces ese era el punto que yo quería comentar y aunque era un paréntesis sobre lo de Hebreos. Muy bien, voy a seguir. Ok, entonces veíamos y tomamos aquellas de las promesas de José, como había dicho, que todas se cumplen en Jesús. Ok, ahora voy a leer tantito y voy a enfocarme, porque ya lo habíamos visto un poco cuando estábamos viendo las otras sesiones con la primera pasada del capítulo 11, y ahorita estamos viendo la cuestión de tipología. Ahorita vamos a ver aquí cómo va a apuntar a Moisés, ¿ok? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esto importante aquí es, pero vean otra vez, por la fe. ¿Por qué? Porque prefirió ver a lo que hacia Dios prometía en Cristo, ¿ok? Por eso rehúsa llamarse hijo, ¿ok? Escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿ok? Porque él ve hacia Cristo y por eso prefiere las cuestiones de lo que da todo el, por ejemplo, él era pues casi hijo de Faraón, y todo lo que pudo haber obtenido, pero viéndose a Cristo prefiere mejor las riquezas de Cristo o de lo que ve en Cristo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, lo que más o menos lo que acabo de comentar, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vean que lo que acabo de decir es lo que está aquí básicamente diciendo otra vez, ve hacia el futuro. Si yo leo la historia en el Antiguo Testamento, no voy a ver esto con claridad. Necesito el Antiguo Testamento y la inspiración del autor, y la inspiración de Dios en el escritor de Hebreos. Entonces, pues, por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, ¿ok? Porque se sostuvo como viendo al invisible, ¿ok? Al que no veían en ese momento, que es Cristo. Entonces, vemos bien aquí que es por esta fe que ve, viendo a Cristo. Por la fe, en el 28, por la fe celebró la Pascua, ¿ok? La Pascua la celebra porque va viendo a Cristo. Y vamos a ver ahorita 14 puntos de la Pascua, por lo menos así, rápidamente, de la Pascua que está apuntando a Cristo. Y vamos a leer primero ese capítulo completamente, o la sección de ese capítulo de la Pascua para comprender lo correcto. Y la aspersión de la sangre para que destruía para que el que destruía los primogénitos no los tocare a ellos. ¿Okay? Por eso esta Pascua que se celebran, que después viene a ser la Santa Cena o la Eucaristía en unas partes también, enfoca y apunta hacia este momento cuando salen de Egipto, que involucra a Egipto el pecado, ¿no? Entonces la Pascua, ¿por qué la Pascua representa a Cristo? Tiene varias cosas. En primer lugar, vamos viendo aquí el capítulo, la sección. Voy a leerlo, ¿ok? La Pascua. En Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes, o será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. ¿Ok? El que determina el tiempo es Dios y el que determina cuándo los calendarios es Él. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Vean que es por familia que lo tienen aquí, mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino de inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. ¿Ok? Cada hombre consideraba y esperaba que todos comieran. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Entonces, vean, y los voy a enumerar ahorita, pero los voy a comentar también. Ok, vean que cada uno va a comer
todo el mundo va a tener que comer del cordero. Cuando no hay, de todos modos va a seguir siendo cordero. O sea, aquí no hay sustitución de unas palomitas ni nada, sino este mismo cordero. Y después dice que el animal será, todos van a comer, al final de cuentas para eso, ¿no? Si no tienen. El animal será sin defecto, porque esa es una característica de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará. Vean que tenían que tomarlo y cuidarlo. Lo tomaréis de las ovejas, en primer lugar aquí, y lo guardaréis hasta el día 14. Del 10 al 14 lo tienen que tener. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Lo va a quemar. No se puede poner en una olla con agüita ni nada por el estilo. Debe de ser inmolado. Eso es importante. Dice toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre. Vean que ahorita entonces empieza la sangre, porque vemos que en la sangre está la vida y hay muchos otros pasajes que se puede desglosar todo esto. Y lo pondrán en los dos postes y en el dintel. Es decir, el dintel es la parte horizontal y los dos postes es la parte vertical de las casas, del marco de la puerta en que lo han de comer. ¿Ok? Entonces, esta parte, y vean que la congregación lo va a inmolar y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas. Después, y aquella noche comerán la carne asada, porque va a ser inmolado, va a ser todo quemado, asada al fuego, y tiene que ser fuego, ¿ok? O sea, esto es importante ahorita. Y panes sin levadura, el pan de levadura también es importante, ahorita vamos a ver por qué la cuestión de levadura, pero en sí la levadura va a significar también, la cuestión de orgullo también, en esto lo ponen en unos, pero también de pecado, ¿ok? Entonces, con hierbas amargas lo comerán, ¿ok? Ese amargo de todo lo que ha pasado. Ninguna cosa comeréis de él cruda. Vean que no se puede comer ni cocidito, ni crudo, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Vean, la instrucción es específica. Y cuando vemos que la Biblia tiene estos puntos de insistencia, hay que poner más atención. Su cabeza, dice, con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. No se puede quedar hasta el otro día. Y lo que quedaré hasta la mañana. Después, lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. Vean cómo es comerlo, vean cómo está esta posición. Comeréis así, ceñidos vuestros lomos. Hay una forma de comerlo. Vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente. ¿Ok? Vemos que de que tiene que comerlo de una manera de rápida, también tiene otra cuestión también de significado, ¿no? Y veré, a ver, ¿dónde está? A ver, perdí. Así. Lo que meréis en el fuego y lo comeréis ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, ¿ok? Porque, fíjense, es la Pascua de él, lo que va a salir, los va a evitar que que evite que se mueran, ¿ok? Después, pues yo pasaré aquella noche, vean quién es el que pasa, Dios. Pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Los que los mate los va a enjuiciar es Dios. Así de los hombres como de las bestias, porque también a las bestias sufrieron esta cuestión. Y ejecutaré mis juicios, en pocas palabras, y voy a ejecutar el castigo en todos los dioses de Egipto.
Esto de los dioses de Egipto, todas las otras plagas que se tienen, cada una de las plagas tiene también una representación, un equivalente a los dioses egipcios. Entonces, pues también se ve como en cada uno, desde el punto de vista de los egipcios, cómo Dios va acabando con cada uno de sus dioses. Y yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y esta sangre, ciertamente, va a ser, les perdonará, ¿ok? Los va a perdonar, porque los otros no va a ejecutar sus juicios, ¿ok? Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Va a haber la sangre. En pocas palabras, para que lo repitamos, va a haber en representación a la sangre apuntando hacia la cruz. Lo que está viendo el Padre aquí, va a ver la cruz. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En este día sucederá en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Esto de estatuto perpetuo va apuntando y se convierte en la cuestión de la Pascua, de la Santa Cena, perdón, donde está en el aposento comiendo, y es ahí cuando, como le he comentado antes, cuando Jesucristo rompe el pan, que va hablando a la cuestión de la muerte, y después va a decir, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí, hasta que yo venga. Y después viene la sangre no se podía tomar, y cuando Jesucristo dice, bebed, esta es mi sangre, esto ha de haber sido un tremendo shock para todos los judíos que nada más siempre fueron educados que la sangre no se podía tomar. Y no se puede tomar porque apunta solamente hacia Cristo, porque en él está la vida. Y cuando dicen el otro, en la sangre está la vida, apunta a la sangre de Cristo. ¿Ok? Y después dice, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. ¿Ok? Los saca completamente. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué a vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Ok? Y tomad un manojo de hisopo, ahí viene el hisopo, era esta cuestión de las ramas del arbolito, y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo y untad en el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar el heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra de Jehová os dará como prometió. Guardaréis este rito, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, es decir, Cristo, ¿verdad? El cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel de Egipto. Todo esto que está hablando Hebreos, por eso hace, porque está viendo a Jesucristo. Y cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces, viendo los 14 puntos rápidamente. En primer lugar, tiene que ser un cordero. ¿Y por qué un cordero? Porque más adelante, cuando dice, por ejemplo, Juan, he aquí el cordero de Dios, va apuntando hacia Jesucristo. Okay, es el equivalente, ese cordero que es sustituto, es la sustitución por la muerte de Isaac, perdón, el que sustituye al no ser sacrificado Isaac, es el sustituto, va viniendo, va llegando y se convierte en el cordero de Dios, que es el que sí va a tener, ahora sí, la sustitución, y aún así sustituye al que iban a asesinar,
que era a Isaac, a sacrificarlo. Tiene que ser macho el cordero porque apunta primeramente a Adán. Adán y también representando a los dos, tanto a Eva como a él, ¿ok? Y él va a representar a muertos como tal, el hombre a los dos, tanto a él y a la mujer, pero están en pecado muertos y es el que representa. Y el cordero macho y apunta hacia Cristo, que en él se obtiene la vida, ¿ok? Debe ser sin mancha porque eso ceremonialmente apunta a un cordero puro, ¿ok? Y este cordero puro apunta a Cristo que no tuvo pecado. El número 4, sustituye al primogénito, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso cuando dice la muerte de los primogénitos, de los primeros, no tiene que ver obviamente del hijo de la historia de Faraón, pero principalmente la historia, todo va apuntando hacia el primogénito que va a ser hacia Cristo. Y también obviamente apunta a su primogénito de Isaac, como habíamos dicho, pero ese primogénito de Isaac apuntaba ya en sí, ya lo habíamos comentado, hacia Cristo. Entonces, sustituye al primero. Llevarse al cordero con ellos, esa es otra de las cuestiones, cómo lo tenían que recibir y guardarlo, ¿ok? Limpio, tendría que no estar deudado ni nada por el estudio, porque tenía que estar sin pecado, ¿ok? No se podía también romper los huesos del cordero, porque como en Jesucristo también no se rompen, apuntando y véase la cruz que no podían, no, sus huesos no se rompieron ninguno, porque lo que hacían los romanos es que cuando estaban ahí en la cruz, ya muertos, ¡pum!, les rompían los huesos y los aventaban. El 8, tenía que ser sacrificado, es decir, tenía que ser totalmente muerto. No es nada más pícale tantito, saca la sangre, ahí medio lo dejas vivo, pero le sacas la sangre y lo pones. No, tiene que morir. Al igual que Jesucristo, tiene que morir. Él vino a morir. La sangre en el dintel de la puerta, usando el hisopo, es también para la cuestión, apunta, para esta cuestión de perdón. Y lo habíamos visto como en el Salmo 51, cuando él lávame con hisopo, él ya no quiere sacrificio, no quiere sacrificio. ¿Por qué? Porque él, en Salmo 51, cuando David, en el pecado con Betsabé, él ya dice que él está apuntando y viendo hacia Cristo como el verdadero, del cual va a obtener el verdadero perdón. No es en términos de sacrificio, porque sabemos que todas las acciones, los sacrificios no quitaban el pecado, limpiaban, no quitaban, y eso lo dice Hebreos, ¿ok? Ahora, él, es también aplicado, está mal escrito ahí, aplicado a la gente. Todo esto, todo el mundo tiene que comer, todo. ¿Por qué? Porque es a todos la cuestión de salvación, es en Cristo. Tenía que ser consumido por cada una de las personas. No es nada más, en este caso, esto es a todos los que va a salvar. No, es a todos, no nada más a uno y pum, representó a todos los demás. No, todos son, por eso es por medio de la fe, aquellos que van a ser. No es de que uno, si algún tipo de pariente es y todo el mundo entonces ya lo obtiene, no es así. Después viene el 12, debe ser cocido en el fuego, porque el fuego significa juicio, ¿ok? Y el juicio cae totalmente toda esta ira en él. Y esto apunta a Jesucristo, cuando decimos que el que no tenía pecado se hizo pecado. Lo que realmente lo doloroso de la cruz es toda la ira derramada, enfocada del Padre en el Hijo. ¿Okay? No es el sufrimiento realmente no es nada en la cuestión física, sino es la cuestión de todo lo que el pecado del creyente lo imputa en Jesucristo y toda esa
vida perfecta, esta obediencia y cumplimiento perfecto de la ley, lo imputa a todo el creyente, a todos nosotros. Entonces también tiene que decir aquí cómo se debería también aquí de comer. ¿Ok? Entonces es básicamente, hay un versículo que se los voy a deber, pero ustedes no lo apunté, es 1 Corintios 11:26, en donde también habla esta forma para entender cómo se comía y se tenían que hacerlo rápido, ¿no? Y no podía permanecer al otro día, se tenía que terminar. Entonces, aquí es por eso que cuando van en la cruz, piden el cuerpo porque no podía permanecer hasta el otro día. Entonces, todos estos 14 puntos habla precisamente de la cuestión de la Pascua. Y por esta, dice, por la fe, Moisés hace esta cuestión de la Pascua. Así que vamos a después ahorita, por lo menos ahorita dejarle aquí, vamos a continuar con los otros. Y yo creo que la próxima ya terminaremos ahora sí de ver las tipologías y entraremos al capítulo 12. Entonces les recuerdo que chequen el canal de Detoxológica en YouTube para que lo puedan seguir escuchando.